Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andan ustedes por acá en Pergamino? Una mañana bastante fresca, húmeda, y acá prácticamente no queda cosecha. La verdad que en esta zona se ha levantado prácticamente todo, como en gran parte del país. Así que coincido y muy bueno en la presentación lo que hablabas también del tema del periodista. El periodismo está para integrar, para interrogar y descubrir la verdad. Todo lo otro es, nada de eso se puede discutir. Sin periodismo no habría país. Lo que pasa, Álvaro, que estamos en un momento que yo me he inflado los meniscos para no ser maleducado y que vengo sosteniendo esto de que parece ser que si vos planteás el tema de estar en desacuerdo con las políticas de la gestión nacional, es como que estás en la vereda del frente y que acá nadie está discutiendo de que la inflación ha sido un mérito, obviamente, de lo que uno al no ser economista es haber bajado lo que los otros la elevaron al extremo y quedará en la historia de los antecedentes. A ver, ahora, eso no lo acredita que las decisiones que vienen tomando hace 2 años y pico sea ponernos en una discusión, por ejemplo, que la Casa de Estudios Universitarios sea un mal gasto. No, querido, no es eso. Porque vos mismo me decías, mucho antes de que este señor transite la presidencia, me decías, Patricio, la ruta del país están totalmente colapsadas, no se puede transportar los granos de esta manera. Y hoy, ante una cosecha récord, hablaba el día lunes con el presidente de la sociedad rural y me decía, bueno, le estamos diciendo al gobierno de que no resistemos un impuesto más, porque hacen el último tramo en ripio para llegar al puerto con cosecha récord, ¿se entiende? No, no, más vale, ni hablar. A ver, yo tengo, si vos me decís, en términos económicos, tengo muchísimas coincidencias con el gobierno, en el resto no coincido para nada, pero viste, los extremos se tocan. Antes, cuando alguien criticaba el kirchnerismo, han mandado a cerrar medios, han mandado a perseguir gente, digamos. Entonces, a veces los extremos se tocan. La libertad es un bien valorado y que hay que defender. Y perdóname que saco del tema de que me consultaste, pero esto me apasiona. Sin periodismo no vamos a ningún lado, por supuesto, hay también operadores encubiertos y disfrazados de periodistas, pero el periodismo naturalmente tiene que ser crítico. Si el periodismo se transforma en oficialismo, no sirve de nada. Entonces, al gobierno le sirve que le marquen los errores. El gobierno está metido en Capital Federal con una ecuación económica en la cabeza, que es lo único que le interesa. No sé si está bien o está mal, pero es lo único que le interesa. Y en el interior estamos a la buena de Dios, las rutas están absolutamente detonadas, porque en 2 años directamente ni se cortaba el pasto de la banquina, y eso te lo he mencionado, y ni hablar de tapar un bache. Ahora han largado una serie de privatizaciones de rutas, pero que las van a simplemente, digamos, a mejorar, no se van a transformar ni en autopistas ni nada. Y si el agro sigue aportando lo que aportó este año, si le bajan las retenciones y produce 200 millones de toneladas de granos, que no es una utopía y no es descabellado, ¿cómo la vamos a transportar y por dónde? La única obra que se ha hecho acá en los últimos años para mejorar el acceso a los puertos la acaba de hacer el gobierno de Santa Fe con el tercer carril en un tramo de la autopista Rosario-Santa Fe, que es una obra que hace 15 años la venía prometiendo el gobierno socialista y nunca hizo. Entonces, fíjate hasta qué punto venimos postergados en eso. Y si bien al campo le han bajado las retenciones un poco, el gobierno le sacó parte de la pesada carga fiscal que tenía, se le han sincerado los costos. Hoy el gasoil el combustible representa un costo tremendo con los fertilizantes, con lo demás. Si el campo no resiste un impuesto más, como este que quiere pretender también imponer el gobernador de Santa Fe para el acceso a puerto y mejorar los accesos a puerto, precisamente. Totalmente. Y además le aporto algo más a tu narrativa de que estamos ante la presencia, no sé si la palabra termina siendo naturalmente la que todos utilizan, récord en la historia, pero ha sido un año que el campo vuelve a tener tal vez el impulso, pero tal vez no tiene hoy la evolución de los dirigentes políticos para entender que el campo es un motor productivo, por más que el gobierno hoy esté mirando otros horizontes que tal vez otros gobiernos no han visto, como son, por ejemplo, los hidrocarburíferos, por ejemplo, lo que es la minería, por ejemplo, un montón de otros ítems que la Argentina tiene y provee, obviamente, de su geografía para poder mostrar al mundo en la vidriera de la economía. Ahora, el campo necesita en este momento la reflexión del gobierno que por aún todavía no la vemos y hablamos con Pino el día lunes y eso es lo que están pidiendo. No, más
la parte del campo en realidad ha tenido un gran año y una gran cosecha básicamente por el clima. O sea, no hubo acá una decisión de fondo, un cambio de fondo que haya hecho que se haya multiplicado el área de siembra. Se ha sembrado más o menos lo mismo. Lo que pasa es que tuvimos un clima muy benévolo y un volumen de producción espectacular por eso, pero que seguramente si hubiera un acompañamiento o una menor presión fiscal, eso se multiplicaría. Yo estoy muy de acuerdo con el programa de beneficios que está haciendo el gobierno, con RI y todo lo que quieras para fomentar la minería, la producción de biocombustibles, de combustible, pero acá hay un sector que sigue siendo el perjudicado y es el sector agropecuario con las retenciones confiscatorias que está pagando. Eso hay un run run de que habría una baja. El que está hablando bastante de eso es Salvador Di Stéfano, que es bueno escucharlo porque es una voz muy cercana al gobierno a punto tal que yo creo que para mi gusto es exageradamente oficialista, pero está hablando de una baja escalonada de a 2 puntos de las retenciones como comentario en soja y algo más en trigo y en maíz, y la verdad que el campo lo necesitaría. Yo creo que el campo siempre invierte, no mira, no piensa en nada, mira para adelante. El gobierno hizo muchas cosas en favor de la normalización de la economía que ayudaron al sector agropecuario. No te olvides que acá había un secretario de Agricultura que se anda pavoneando por los medios, que es de Chacabuco, Julián Domínguez, que hablaba de los volúmenes de equilibrio. Acá se habían cerrado las exportaciones de maíz, de trigo y de carne. En ese país vivíamos, con lo cual yo digo y cuestiono al gobierno, pero si miro atrás el horror en el que estábamos inmersos, en todo, en el tema del campo, en el tema de la corrupción y eso, digo, tráiganme una urna, pero uno no por eso tiene que dejar de ser crítico. O sea, el gobierno hizo varias cosas en favor del sector agropecuario que eran cosas anormales que existían antes, simplemente normalizó situaciones que son indigeribles en cualquier país, y lo que quedó como resabio son las retenciones que ningún país civilizado la aplica, al contrario, hay países en que los productores agropecuarios son subsidiados. Acá lejos de eso, tiene uno de cada 4 camiones de soja se van indefectiblemente a la AFIP o al Ministerio de Economía. Álvaro, ¿cómo te va? Buen día. Mariano Luján te saluda. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. Bien, yo vengo escuchándote, ¿no? Y recién hacíamos una cuestión de debate en la mesa hablando de que el motor productivo son las provincias y los que administran están en la capital federal, que pareciera que siempre fueron los mismos que administraron mal lo que generó el motor productivo de la Argentina, y los que pagamos los platos rojos siempre son las provincias, ¿no? Sí, realmente hay un centralismo y aparte hay otra cosa, salvo el presidente actual, casi todos los que han venido a la política, han estado un montón de años en la política, y eso estar en la política ya lo desconecta al funcionario del día a día. Ya se han olvidado de lo que es transitar una ruta, levantar un descubierto, pagar un cheque, pagar un sueldo, o sea, cosas con las que los ciudadanos de a pie convivimos todos los días. Ellos tienen su chofer, su avión, su helicóptero. Hablo de los gobernadores centrales y hablo de los gobernadores, de los mandatarios de las provincias también, digamos, el ejercicio del poder naturalmente lo aleja y le hace perder esa sensibilidad. A algunos le impostan la sensibilidad, pero no importa, pero hacen perder ese contacto y ese realismo que se necesita, un baño de realismo, de ver el interior, andar al interior, anda a hablar con los gringos, anda a hablar con un tipo que produce y que te cuenta qué es lo que le pasa, anda a ver el camionero que tiene que llevar la ruta. No puede ser que nosotros tenemos una ruta que es la 33, que yo siempre la pongo como paradigma, que une los 2 puertos más importantes que tiene este país, que son el de Rosario y el de Bahía Blanca. Por esos puertos se deben ir 30 o 40 mil millones de dólares, 50 mil millones de dólares todos los años. Hace 30 años que es una ruta angosta, atraviesa 20 ciudades. Anda a pasar ahora Venado Tuerto, Chavás, Casilda, en medio del camionerío tenés que esperar 5 cruces de semáforo para hacer 2 kilómetros. Y con lo que ha aportado el interior, no se ha hecho autopista, no se ha hecho desvío de la ciudad. Entonces decís, no se ha hecho un sistema ferroviario para transportar la producción y acá todo se tiene que mover por camiones con un costo que a la gente que está a 500 kilómetros del puerto la saca del sistema. Digamos, hay un montón de cosas que
que se deberían hacer, que no se han hecho. Tampoco podemos pedirle que en 2 años Milei haga todo eso, pero yo no veo tampoco que haya habido señales en ese sentido, más allá de un ordenamiento de la macroeconomía, de la cual sinceramente yo me saco el sombrero. Pero después el resto estamos ahí esperando. Pero digamos, es el tema del que comenzó este gobierno y es el tema del que nunca se acabó de hablar. O sea, si se bajó la inflación, si los indicadores hacen un muestreo al mundo de una Argentina distinta, pero del resto podemos enumerar un sinnúmero de cuestiones que hoy son parte igual o tal vez todavía no sabemos el final, peor que lo que los gobiernos anteriores nos han demostrado, digo, ¿no? Porque hay cosas sensibles, como por ejemplo discapacidad, hay cosas sensibles obviamente para nuestros queridos abuelos, hay cosas sensibles para lo que significa la cobertura en cuanto a la salud, estás hablando de rutas, entonces digo, me parece que es un gobierno donde ayer también volvió a ver y a observar que no es una cuestión de una mala decisión, es una cuestión de una postura ante la Casa de Estudios que es, creo que la que ha formado cientos y cientos y cientos de profesionales y que de excelentísima élite en el mundo, como es la universidad en este país. Entonces digo, hoy estamos hablando del campo contigo y no recordaba el número de ruta, pero digo, la has mencionado mucho antes o tal vez en el inicio de esta gestión. Che, ojalá que puedan poner el foco en lo que significa el transporte del grano, que es en la vía digamos, directa al puerto. Y aún así, hoy el grano se llega en el ripio. Entonces, ¿de qué me van a hablar? A ver, explíquenme. Mira, este gobierno yo creo que es algo realmente. El gobierno priorizó y ordenó la famosa motosierra que la pasó y a la gente le duele muchísimo porque se parte de una falacia. Cuando gana Milei dice que el ajuste lo va a pagar la casta. Eso, el que tiene 2 dedos de frente sabe que eso era imposible. Este país estaba tan destrozado en sus finanzas, tan maltratado, tan arruinado y saqueado por el kirchnerismo, que fue el peor mal que ha quejado este país, no tengo ninguna duda en decirlo, que ordenarlo, sabía que para ordenarlo la gente iba a tener que sufrir. Ahí hubo una mentira piadosa, pero mentira al fin, diciendo que el ajuste lo iba a pagar la casta. Porque aunque, estimado amigo, aunque cerrara todas las legislaturas provinciales, los diputados y senadores trabajaran ad honorem, el número que se ahorra es irrelevante en torno al número que el gobierno tenía que ajustar. Entonces el gobierno hizo un ajuste colosal, nunca visto, y a la economía la ordenó de un mes para el otro. Yo en ese sentido el ordenamiento de la economía se lo reconozco y lo valoro, que hay que reconocerlo. Pero en el medio está la gente y están otras decisiones que por ahí se podían haber tomado. El tema de la facultad, yo sinceramente que se abra una facultad cada 100 kilómetros no me parece que sea una idea sensata, porque después hay que sostenerlo eso. Porque ¿sabe cómo se sostiene esto? Con los impuestos o con la emisión monetaria, y nosotros en este país estamos enfermos de impuestos. La gente no tolera más, o sea, la gente paga 1 kilo de azúcar y el 50% son impuestos. Eso No, ni hablar, porque no todo lo que hoy se discute, te digo, está en la boca de la sociedad. Acá no se discute quiénes son los empresarios que aún así dicen ser los dueños de este país, que no son muchos. Claro. El que forma los alimentos, el que forma en este caso el precio de los insumos, el que decide qué entra y qué no entra. Acá no hay que... lo que pasa que me parece que la misma política nos ha llevado a los que tal vez, digo, y me incluyo, en los que piensan de que esta discusión parece ser que es para el común denominador de la sociedad. Che, hay que bajar en este caso la emisión, hay que bajar el índice de inflación, hay que bajar esto y por ese lado va. Pero no es solamente eso. Hoy estamos viendo no solamente un cambio en el hábito de muchas cuestiones, desde el consumo hasta lo que significa lo que venimos hablando contigo para que no se pierda el foco de la conversación. Todavía, aún así, estamos llevando el grano con ripio. Claro, yo creo que el camino del país es hacia una prosperidad nunca vista. Yo creo que las medidas de fondo del gobierno
han sido excepcionales, pero hay que tener sensibilidad porque hay que transitar este camino, ¿no? Y te hago esa alegoría que vos mencionás para toda la población. Es un camino de ripio, es un camino con barro donde uno se encaja, y no hablo solamente de la gente del sector, la gente que labura en este país, porque la gente está haciendo un esfuerzo colosal. Entonces, lo mínimo que hay que devolverle es sensibilidad, no insultos, no agravios, y no reírse, no hacer ostentación, dar explicaciones si un funcionario se compró una casa, o sea, ¿me entendés? Yo creo que la gente está haciendo un sacrificio enorme y se merece eso. Ahora, Totalmente. si la cuestión de fondo, yo no tengo dudas que el camino para el país, el camino para la producción es el adecuado. Lo Bien. que pasa que en el medio, vos tocaste el tema de jubilados, por supuesto, pero en este país se regalaron 4 millones de jubilaciones. Entonces eso de algún lado sale. Bueno, De algún pero lado la discusión de fondo, Álvaro, es que hoy tal vez debemos hacer un paso al costado para priorizar, por lo menos en cuestiones mucho más sensibles, y ese no dejarlo, digamos, obsoleto. En algún momento se tiene que dar, pero en algún momento se dio. Entonces hay una cuestión de fondo, de decisiones que se tomaron, y hoy no se pueden, digamos, desdecir en lo que 6 millones de jubilados o 7 mantienen a 4 millones y pico de jubilaciones que nunca aportaron nada. Yo creo que es una discusión que hay que darla, pero en algún momento también hay que pensar de las sensibilidades, las más frágiles hasta las que hoy costaría y mucho desdoblar, o en este caso girar en un retorno hacia un camino correcto. Agradezco mucho, como siempre, mi querido amigo. Gracias, nos fuimos por las ramas por otro tema, pero yo soy un apasionado de estas discusiones, y desde ya nosotros estamos cómodamente sentados, vos en el estudio y yo frente a mi computadora, y uno tiene la facilidad de hacer un análisis desde la tranquilidad de que ninguna decisión someta al escarnio a 10 millones de argentinos, digamos. Yo no quiero estar en la piel de nadie, ni de Milei, ni del ministro de Economía, ni del gobernador de Córdoba. Realmente están sentados en una silla eléctrica. Pero bueno, mi mirada optimista no la pierdo. Yo creo, y en el caso del sector agropecuario, no tengo dudas que va a seguir siendo el gran motor de este país, porque si le llegan a dar alguno de los beneficios que le dan a los otros sectores, se transforma. Y lo que tiene el campo, en diferencia de la minería, de los biocombustibles, que está desparramado en todo el interior productivo. Entonces Río Tercero, Pergamino, Río Cuarto, Tancacha, Hernando, serían ciudades florecientes si el campo pudiera producir y produjera en todo su esplendor. Gracias, querido mío, y un abrazo grande a todo el equipo de envíosdecampo.com. Muchas gracias, un gran abrazo y saludos a la audiencia. Estamos escuchando Decilo como es.